Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué gusto estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y bueno, pues ¿qué le parece si entramos a la Biblia? Si busca conmigo, por favor, Romanos capítulo 7, versos 22 al 24. Romanos 7, 22 al 24. Bien, lo leo. Si me sigue, ahí en la pantalla estará el versículo o en su Biblia. Dice así la palabra del Señor, Romanos 7, 22 y 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Es el tema que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, esta mañana. Miserable de mí, exclamaba el apóstol Pablo en un momento específico de su vida, de su sentir. ¿Qué significa esta expresión del apóstol Pablo? ¿Qué cree usted que significa? ¿Acaso estaba quejándose? Y si así fuera, ¿de qué se quejaba y contra quién lo hacía? ¿Estaría enojado consigo mismo? ¿Miserable de mí? ¿O inconforme con su vida? ¿Qué piensa usted? ¿Estaría renegando de sí mismo? ¿Estaría autocompadeciéndose? ¿Pobre de mí? ¿O era que al decir miserable de mí, significa que estaba dándose por vencido de vivir la vida santa que el Señor demanda y renunciando a esa vida santa al ver el reto que esto representa? Renuncio, soy un miserable, no puedo lograr la santidad de la vida cristiana. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Miserable es una palabra que significa desdichado, desventurado. No hay razón para estar alegre, no hay razón para sentirse bien. Eso significa aquí miserable, no tiene que ver con el dinero. Esta palabra muestra en realidad la angustia de un hombre lastrado por la carga del pecado, como quien tiene que arrastrar una pesada carga atada a su cintura hasta el final de su camino, que le impide alcanzar lo que quiere. La frase original completa de Pablo es: miserable hombre de mí. ¿A qué hombre se refería? Esa es la pregunta. Hay que ubicarlo bien, a ese hombre miserable del que Pablo hablaba de él, en él, y hoy lo vamos a ubicar en nosotros, a esa mujer miserable, ¿verdad? Mujeres, esa es la frase original: miserable hombre de mí. Y es un grito desesperado también, dirigido a Dios, buscando ayuda, pero ¿ayuda respecto a qué? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un grito pidiendo ayuda. Repito, ¿ayuda respecto a qué? Ayuda para ser librado cada día, no una sola vez. Ser librado cada día de la lucha constante y agobiante contra los deseos
del cuerpo. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, verso 16. Primera carta de Juan 2:16. Él escribió, lo voy a parafrasear un poco, mi hermano, para aplicarlo aquí. Él escribió que todo lo que hay en este mundo, todo, los ojos y la carne lo desean. Todo. Y que nada de ese todo, de lo que hay en este mundo, proviene del Padre. Nada de ese todo que hay en este mundo proviene del Padre. Póngalo en su mente y en su corazón, mi hermano, amigo que estás aquí. Nada de lo que hay en este mundo proviene del Padre, solo lo que Él creó. Tú debes distinguir. Después de gritar, miserable hombre de mí, porque lo dijo gritando, Pablo, tal vez frente a un espejo, ¿te has visto frente a un espejo y gritar, miserable de mí? O tal vez con los ojos cerrados y apretados de angustia, miserable de mí. O tal vez hincado y lleno de vergüenza. O tal vez llorando con tristeza sincera y amarga, como la de Pedro cuando negó a Jesús, que lloró amargamente después de haberlo negado. O simplemente Pablo con la mirada hacia el cielo, exclamando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? En otras palabras, ¿quién me salvará de este cuerpo tendencioso a la perdición? Este cuerpo. El lenguaje de Pablo, al hacer esta exclamación del verso 24 completa, no es el de un pecador ansioso y desesperado que recién ha descubierto que se encuentra perdido y sin remedio. No, no es un clamor de un hombre así. Es el clamor de un creyente vivo, de un cristiano que ama al Señor. Es un clamor de él, de un cristiano vivo pero acongojado, que sufre bajo el peso de una carga que anhela sacudir de su regenerado ser. Quiere quitarse esa carga, quisiera salirse del cuerpo, lo digo solo figuradamente y para ejemplificar. ¿Quién me librará de este cuerpo tendencioso a la depravación? Es el clamor de un hombre así. Las palabras de Pablo representan el clamor intenso y sincero del nuevo hombre deseando poder deshacerse del viejo hombre. ¿Me explico? ¿Sí? Eso significa ese clamor. Eso significa el nuevo hombre gritando, pidiendo ayuda para poder deshacerse del viejo hombre que todavía lo lleva arrastrando. Cuerpo de muerte. Pablo habla del cuerpo, de su cuerpo, del nuestro también, es lo mismo. Pablo habla del cuerpo como la sede de los bajos deseos humanos, como el instrumento por medio del cual el pecado del corazón haya salida para la acción. El cuerpo materializa el pecado que el corazón trae. El cuerpo lo hace realidad, el pecado que hay acá. Y el corazón es perverso, mis hermanos, más que todas las cosas, engañoso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lo es. Así es. El cuerpo materializa el pecado que hay en el corazón, lo hace hallar salida, y así lo llama Pablo, cuerpo de muerte. ¿No le gustaba su cuerpo? Y no de una manera egoísta o de idolatría hedonista, ¿verdad? No me refiero a eso. No era que estaba inconforme con su cuerpo, como una chica que se puede ver al espejo y no le gusta su cuerpo y hace 1000 cosas por cambiarlo. Y hacen dietas y usted sabe. No era eso, no era esa la razón por la cual le llama a su cuerpo el apóstol Pablo cuerpo
de muerte. No, le llama cuerpo de muerte porque es la muerte hacia donde el pecado deseaba arrastrarlo por medio de los deseos de su cuerpo. Y es la misma lucha que todo cristiano verdadero tiene hoy. ¿Hay algún cristiano verdadero aquí? Yo creo que sí. Esa es tu lucha también, mi hermano, mi hermana. Esto es parte de un tema, mis hermanos, que Pablo trata para enseñar a la iglesia cristiana en Roma la postura del creyente en relación con la ley, pero también en relación con el pecado. ¿Cómo te paras tú frente a la ley de Dios y frente al pecado? ¿Cómo los tomas? ¿Qué postura tomas hacia la ley y el pecado? ¿Cuál ley? La ley de Moisés, los mandamientos del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Tú te sabes algunos? Yo me sé algunos también. Ahí están los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y hoy este tema importante para nosotros lo es porque, como es sabido, actualmente y desde hace ya tiempo hay diferentes posturas hacia la ley de Dios. Las ha habido desde que Jesús ascendió a los cielos y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio. Empezaron a formarse varias posturas hacia la ley de Dios. Cada creyente en la actualidad toma una postura hacia los mandamientos de Dios dependiendo de las convicciones que abraza, dependiendo de las convicciones que tú has abrazado por la enseñanza que hayas recibido. Porque con respecto a la ley y al pecado se han levantado falsas doctrinas, ¿verdad? Una de ellas se ha levantado en tal sentido que arrastra a muchos a creer que una vez que reciben la gracia de Dios por medio de Cristo, el perdón de sus pecados, ya no tienen ninguna responsabilidad hacia los mandamientos de Dios. Ya no les importan los mandamientos de Dios. Errónea esa doctrina, ¿verdad? Si te la encuentras por ahí, más vale que la hagas a un lado, ¿eh? Romanos 6, verso 15. En la versión Reina Valera del 60, por favor. Romanos 6, verso 15 y 16. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo, pregunta, ¿y qué dice al final? No, en ninguna manera. Pecaremos porque ya tenemos el perdón de Dios. No, no vamos a pecar por eso. Dicho de otra forma, mi hermano, este versículo, dicho de otra forma, el verso 15. Entonces, ¿pecaremos abiertamente porque ahora Dios nos perdona todo y la ley ya no puede condenarnos? No es eso el verdadero cristianismo, no lo es. Verso 16. Pregunta nuevamente Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esta ecuación, mis hermanos, es muy sencilla de descifrar. Es simple: obedeces al pecado, morirás. Obedeces a Dios, vivirás. Si sirves al pecado, serás esclavo del pecado y siempre serás llamado esclavo. Si sirves al Señor entregándote como su esclavo, Él siempre te llamará hijo. Qué gran diferencia, ¿no? Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿pecaremos más para que Dios nos perdone más? ¿Cómo? No, en ninguna manera, dice el verso 2. Estoy en el capítulo 6. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que ya hemos recibido a Cristo y nos hemos esforzado y hemos recibido su gracia por fe y venimos a la iglesia y nos hemos comprometido con Él, ¿cómo vivimos en pecado? ¿Cómo lo toleramos? ¿Cómo nos metemos todavía en embrollos pecaminosos? ¿Cómo? Dice Pablo, como preguntando así extrañado. ¿Cómo? Pablo ya enfrentaba a creyentes con esta ideología. Creyentes a quienes les agrada escuchar del perdón, de la gracia, de la provisión y los milagros de Dios, pero sin examinarse más a sí mismos respecto a los pecados que aún los dominan. Y sin lamentarse por ninguno de ellos. ¿Qué ideología es esta, mis hermanos? Es libertinaje.
La otra falsa doctrina va en el otro sentido y arrastra a muchos a tomar la ley como única norma de vida y de santificación, aún después de haber oído y recibido la justificación que viene solo por el sacrificio de Cristo. Él fue quien lo hizo todo, no el obedecer la ley. Romanos 7:6. Romanos 7:6 dice lo siguiente: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significa esto? Primeramente, servir a Dios bajo el régimen viejo de la letra. La letra se refiere a la ley. Tratar de ganar la salvación mediante el esfuerzo propio solo trae frustración y desaliento. No sirve de nada. El mismísimo apóstol Pablo sabía bien que en el intenso trabajo ministerial que realizaba y en su entrega incondicional al servicio de la iglesia, no encontraría nunca el reposo de la lucha que tenía a diario contra los deseos de su carne. Todo lo que hacía no le servía para terminar con esta lucha de una vez por todas. No podía terminar con su lucha contra el pecado. No lo consigue con tanto trabajo ni con tanto ministerio. Todas sus obras de Pablo eran solo el fruto de su obediencia para honrar el llamado que Dios le había hecho a servirle. Solo para eso. La lucha sigue a solas. El apóstol Pablo, después de sus naufragios, de sus victorias, de sus cárceles, de ir a las iglesias de allá, de acá, de por allá, llegaba tal vez a su casa a apretar los ojos y a decir esta frase: a solas, miserable de mí. Y nos abrió su corazón, mi hermano, para darnos cuenta cómo un hombre como él tenía las mismas y sufría las mismas pasiones que hoy nosotros. Igualmente nosotros entonces, cumplir las reglas, leyes y costumbres cristianas no nos salvan. Aun si pudiéramos mantener nuestras acciones puras, seguiríamos condenados porque nuestros corazones son perversos y rebeldes. Por más que usted quiera sentirse limpio sin Cristo, le recuerdo que su corazón es perverso y rebelde todavía. Pablo tuvo que lidiar también con creyentes que vivían bajo esta ideología del régimen viejo de la letra. Creyentes que observan la ley e intentan cumplirla de forma rigurosa, farisaica, obligando a los demás a cumplirla y a refugiarse en ella como la única forma de agradar a Dios y ser limpios, basando la salvación, esto es lo peor, en las obras y no en la fe y en la justificación por medio de Cristo. ¿Qué ideología es esta? Esto es legalismo, comúnmente llamado así. Pero Dios nos da la gracia, mis hermanos, para entender la doctrina de manera sana, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aman la sana doctrina? Aférrate a ella. Y nos ayuda con la sana doctrina a guardar la postura correcta hacia los mandamientos y hacia el pecado. Tú tienes que tener una postura y tienes que determinarla. Si no la has determinado, lo tienes que hacer a partir de hoy. Yo te lo sugiero. Una postura, es decir, cómo te paras frente a los mandamientos y cómo te paras frente al pecado. ¿Siempre te vence el pecado? ¿Siempre te derriba? Dios nos da la gracia para tener la postura correcta ante su ley y ante el pecado que busca dominar nuestro cuerpo. Date cuenta de eso. Yo tengo que tenerlo presente. El pecado busca dominar nuestro cuerpo. Y podemos servir, como dice este pasaje, al Señor bajo el régimen nuevo del Espíritu, dejando que el Espíritu Santo aparte nuestros ojos de los logros propios, esos logros que te hacen sentir que ya la hiciste, que ya tienes el cielo ganado. Que el Espíritu Santo aparte nuestros ojos de los logros propios y los dirija a Jesús. Como decía la canción de hace un momento, puestos nuestros ojos en Él, el autor y consumador de la fe.
Nos rendimos a Jesús, ponemos nuestra fe en Él y Él nos libertará para servirle en amor y gratitud, y no como religiosos obligados a obedecer. Amén, mis hermanos. Y ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo normas o haciendo cosas o con dinero, sino que somos cada vez más semejantes a Cristo al vivir como Él día tras día, día tras día. Ahora servimos, mis hermanos, no porque queremos obedecer ciertas reglas, sino porque nuestro renovado corazón rebosa de amor por Dios. ¿Amén? ¿Cuántos rebosan de amor por Dios aquí? Eso te debe impulsar a obedecerle. Hasta este punto, mis hermanos, debemos meditar en esto. Y déjeme decirle cómo vamos a meditar hasta lo que llevamos a este punto. De la doctrina que usted abrace dependerán sus convicciones, ¿verdad que sí? De la doctrina que usted abrace van a depender sus convicciones. ¿En qué se para usted? ¿Cuál es el cimiento de su fe? De sus convicciones dependerá su postura hacia los mandamientos de Dios. ¿Cómo ve usted los mandamientos de Dios? ¿Le importan o no le importan? Y de su postura hacia los mandamientos de Dios dependerá su actitud hacia el pecado. Si usted ama la ley de Dios, usted va a odiar el pecado, lo va a encontrar como resultado de. Si usted no ama la ley de Dios, decía Pablo también en el capítulo 7, no hay ley, entonces no hay pecado. Así vive la gente, sin una ley, en autonomía, ¿verdad? Por lo tanto, su pecado no existe. No hay ley que me acuse, no hay pecado en mí. Entonces no lo olvide, y de su postura hacia los mandamientos de Dios dependerá su actitud hacia el pecado. Le pregunto, mi hermano, ¿vive usted amando la ley de Dios y odiando el pecado? Si su respuesta es sí, entonces usted ha abrazado la sana doctrina. Y la exclamación del apóstol Pablo debe significar mucho para usted. Miserable de mí, debe significar mucho y tendrá significado durante el resto de su vida aquí en la tierra. Si usted quiere ser cristiano hasta que Cristo venga, porque el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo, ¿verdad? Debe significar mucho para usted y lo será hasta que Él venga. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicho de otra forma, ¿cómo me pesa que mi cuerpo quiera arrastrarme hacia los placeres de este mundo? Necesito ayuda, Señor. ¿Cuántos necesitan esta ayuda? Me dice que nada más yo la necesito. No, todos, ¿verdad? Todos la necesitamos. O por el contrario, mi hermano, ¿vive usted tolerando el pecado que domina su cuerpo? Ese que domina su cuerpo, ese pecado. E ignorando los mandamientos del Señor, o de igual manera, el otro extremo, ¿vive usted exigiéndose y exigiendo a los demás cumplir los mandamientos creyendo que ese es el camino a la salvación? Muchos creyentes de hoy viven así, bajo la seguridad engañosa de una cristiandad basada en la asistencia semanal a la iglesia y sin importar si se apegan o no a la ley de Dios. Eso no importa. No se preocupan por el pecado, o sea, por sus fallas. Y mientras algunos lo minimizan con su libertinaje, el pecado, y otros lo evaden con su legalismo, el hombre viejo y miserable que está viciado conforme a los deseos engañosos no es reconocido por ellos y mucho menos tratan de despojarse de él. El clamor de un hombre que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya se lo dije, es el clamor de un cristiano nuevo que quiere despojarse del hombre viejo. Y el que no clama no es liberado. No es liberado. Si no hay clamor, si no hay una expresión como esta de reconocimiento de a dónde me está arrastrando mi cuerpo y saber quién soy de verdad por dentro, no va a haber liberación. Y seguiremos solamente tratando de cumplir las reglas y nada más, sin
trascender, mis hermanos. Esta es la postura de algunos hacia el pecado. Permítame decírsela. Postura de algunos hacia el pecado. Pecado es una palabra que encierra acciones extremadamente ofensivas a Dios y que yo muy rara vez o nunca hago. Nunca. Pecado es una palabra archicomprometedora. Yo no, nunca hago pecado. Mis fallas son en realidad mínimas, pequeñas imperfecciones de carácter que no entran en el rubro de los grandes pecados que ofenden a Dios. No entran en esa lista. Los enojos espontáneos, las malas palabras, el doble sentido, la exigencia, la intolerancia, también espontánea, el sarcasmo, la especulación, lo que yo digo es verdad, es que creo que esta persona ya, el elitismo, ser parcial y otros rasgos del carácter cotidiano no los catalogan como grandes pecados que ofenden a Dios. No están en su lista. De esas pequeñas fisuras de carácter a diario, son fallas de mi carácter. Esas Dios las entiende y eso no es pecado. Usted tiene que asegurarse, mi hermano, si lo es o no, si es que usted piensa así. Quienes tienen esta postura ante el pecado, aunque fallen a Dios a diario, la única ocasión en que se sienten miserables es cuando no tienen dinero. Porque el Señor catalogó de igual manera el adulterio que la mentira. Los puso en la misma lista, y la calumnia, hablar mal de alguien, está en la misma lista donde está el adulterio. A ese grupo de creyentes que confundían la importancia de la ley, Pablo tuvo que enseñarles el lugar que ésta tiene en la vida cristiana, de modo que no se perdieran en sus propios pretextos y argumentos religiosos. Aún habiendo ya recibido a Cristo, les estaba hablando a una iglesia como nosotros, a la iglesia cristiana en Roma. Ya tenían a Cristo. ¿Por qué les tenía que hablar de esto? Porque el corazón es engañoso. Y porque hay que mantener bien a flote, que la ardilla no se detenga en la mente, ¿verdad? Que nos lleva a pensar continuamente la condición de nuestro corazón para ir delante del Señor en el momento preciso, mi hermano, y pedir ayuda cuando el pecado está a la puerta. Confundían la importancia de la ley. Pablo tuvo que enseñarles el lugar que ésta tiene en la vida cristiana, de modo entonces que no se perdieran en sus pretextos y en sus argumentos religiosos, aún habiendo ya recibido a Cristo. Mi hermano, a usted o amigo que estás aquí, ¿a usted cuáles pecados le duelen cuando tú los cometes delante del Señor? ¿Qué pecado te duele más cuando lo cometes ante el Señor? La respuesta correcta debe ser todos. Todos los pecados. ¿Verdad que sí? Todos. Desde un adulterio físico o virtual, hasta decirle al cobrador por teléfono, dile que no estoy. Todos. El problema es que algunos han borrado ciertos pecados de su lista personal. Romanos 7:1, ¿me acompaña? Romanos 7:1. El tema es liberados de la ley. Y para esto, Pablo usa una analogía del matrimonio. Y les dice así a los romanos en 7:1. ¿Acaso ignoran mis hermanos? ¿Ya vio que son hermanos? ¿Eran cristianos? Y les dice entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Hablo con quienes conocen los mandamientos de Dios, no hablo con neófitos. Que la ley se enseñorea, es decir, domina al hombre, entre tanto que éste vive.
Pablo les habla a creyentes que habían recibido a Cristo y conocían la ley, igual que un servidor a ustedes. La mayoría de los que estamos aquí hemos recibido a Cristo y conocemos los mandamientos de Dios, la mayoría. Y les dice que la ley solo tiene poder sobre el hombre mientras éste vive. Pero al morir el hombre, la ley ya no tiene efecto sobre él. Claro, ¿cómo la ley va a condenar a un muerto? No se puede. Y lo explica más con un ejemplo. Verso 2. Este es el ejemplo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ya no será adúltera. Pablo explica, mis hermanos, el ejemplo de esta manera en el verso, lo que leímos del 2 y 3. Lo explica de esta manera, para ayudarle a los cristianos en Roma a darse cuenta de la importancia de la ley con respecto, estando en vida, sin Cristo. Hay una ley que nos condena, porque nos hace ver nuestro pecado y nos hace ver el castigo que merecemos por él. Y aplica el ejemplo de esta manera en el verso 4. ¿Me ayuda? Verso 4 del 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Estabas casado con uno, ahora te casaste con otro, con Cristo, ¿verdad? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo y la ley ya no tiene efecto sobre nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Que al conocer a Cristo y darle nuestra vida ya no es necesario obedecer la ley? No. Significa que si fallamos en algún punto de la ley, esta ya no nos puede condenar. Eso significa que la ley ya no tiene efecto sobre nosotros, no que la ley ya va a dejar de existir para nosotros. No. Ya no nos puede condenar, porque hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado también con Él a nuevas criaturas. ¿Hay alguna nueva criatura aquí? Por favor, levante su mano. Tú has muerto y la ley ya no te puede condenar. Has muerto espiritualmente. Pertenecemos a Dios, dice el verso, a Cristo. Y aunque somos imperfectos y fallamos, su Espíritu nos capacita para producir buenos frutos y para amar su ley y obedecerla. ¿Qué parte de ti, mi hermano, muere cuando decides de verdad morir junto con Cristo? ¿Qué parte de ti es la que muere? Dice Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuántos fueron crucificados juntamente con Cristo aquí? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, que no te domine tu cuerpo, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quién muere dentro de ti cuando decides de verdad morir junto con Cristo? El viejo hombre, el viejo Julio, el viejo Pedro, la vieja o antigua María. Esa es la persona que muere en ti. Es por esto que al que ha muerto con Cristo es nueva criatura, le duele pecar. Le duele pecar al que es nueva criatura. Oh, sí. Le duele. Julio, a mí no me duele. Bueno, saca tus conclusiones. Y entiende muy bien el que es nueva criatura lo que significa decir miserable de mí. Sí lo entiende. El que es nueva criatura lo entiende. Cuando lo exclama como Pablo en su lucha diaria por evitar que el viejo hombre se vuelva a levantar. Y vive apegado a Jesús, el nuevo hombre, la nueva mujer. A Jesús, el único que nos da el poder para mantener al viejo hombre donde debe de estar. Amén, mis hermanos.
¿Dónde debe de estar? Ahí. ¿Cuántos ya se bautizaron en agua? ¿Sabes lo que ya nos enseñaron, verdad? Lo que es ese símbolo tan hermoso, porque el bautismo en agua no nos salva, ¿verdad que no? Pero es un símbolo hermosísimo que nos llena de emoción cuando lo experimentamos. Los pastores te sostienen, uno a cada lado de tus hombros, te sumergen en el agua, simbolizando que eres sepultado con Cristo. Que tú estás diciendo, me quiero bautizar, pastor. ¿Qué estás diciendo? Quiero morir al viejo yo. Sepúlteme, pastor, en el agua, porque no te van a sepultar en la tierra, ¿verdad? Te van a echar tierra amarilla, arena amarilla y luego te sacan. ¿Te imaginas? Te nos vas a ahogar ahí. Acá nada más es 3 segundos en el agua, no es mucho. No tienes que llevar snorkel. Sales del agua, sientes que el agua cae de ti, todo ese pasado, dice Señor, he renacido a una nueva vida. ¿En verdad lo has hecho? Dices, Julio, yo me voy a volver a bautizar porque el primero no me funcionó. No, mi hermano, no lo vuelvas a hacer, no es necesario. Solo tienes que retomar esa emoción que sentiste cuando fuiste sumergido y saliste del agua y comprometerte en serio con Dios diciéndole, Señor, me bauticé de corazón y retomo ese compromiso que hice ese día y el que hice desde que te conocí, que viniste a mí. El viejo hombre muere. Así es. Vive apegado a Jesús, ese nuevo hombre, porque es el único que te puede mantener con su poder para mantener al viejo hombre sepultado donde debe estar. Romanos 7:7, ¿me acompaña? Romanos 7:7. El tema es el pecado que mora en mí. ¿Qué no perdonó ya Jesús todos mis pecados, Julio? Bueno, vamos a entender esto, que es muy importante. El pecado que mora en mí. Eso decía Pablo, y lo dijo varias veces en este pasaje. El pecado que mora en mí. El tema es la ley y el pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo, tratando de explicar, mi hermano decía esto, rogando que le entendieran. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás, yo sería un codicioso sin sentirme mal en ningún momento. Si la ley no dijera, no adulterarás, yo sería un adúltero y nada me lo recriminaría. Nada. Pablo le da la importancia de vida a los mandamientos de Dios, de modo que conozcamos el lugar que tienen en el plan de Dios para salvación. ¿Por qué dices eso, Julio? ¿Que no es por gracia la salvación? Sí, pero también es por obediencia a la ley de Dios. Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Quién le hizo ver que estaba mal, mis hermanos? ¿Me lo dice en voz alta? La ley de Dios. Ni siquiera sabía que era un codicioso si no hubiera sido por la ley. Y me pregunto, yo, delante de ustedes, ¿por qué habrá elegido Pablo el pecado de la codicia para enfatizar en su enseñanza? ¿Por qué habrá escogido la codicia? Tal vez porque contra ese pecado tenía su más grande batalla. Todos tenemos un pecado contra el que peleamos nuestra más grande batalla. ¿Usted ya ubicó el suyo? ¿Ya lo ubicó? Ya lo tiene aquí, ¿verdad? Ubíquelo, mi hermano, el pecado contra el que usted pelea su más intensa batalla. ¿Cuál es? ¿Codicia? ¿Adulterio? ¿Robo? ¿Robo en la oficina? Desde una pluma que no es suya. ¿Calumnia? ¿Hablar mal de la gente? Ya nos han enseñado de eso bastante últimamente. ¿Mentira? Y el resumen de todos los pecados, la idolatría. Pablo, al haber tenido una posición prominente e influyente como fariseo, ¿sabía usted que Pablo era fariseo? Era de la tribu de Benjamín, erudito en la ley. Al haber tenido una posición así de influyente, antes de convertirse, la inercia de su cuerpo a tenerlo todo, porque tenían dinero los fariseos,
La inercia de su cuerpo a tenerlo todo porque se quedó sin nada, pudo haberlo tentado de nuevo a la codicia. Y al descubrir, gracias a la ley, que eso ofende al Señor, su pecado lo hizo sentirse miserable. Miserable. Dios me hace sentir en la gloria, mis hermanos, en su presencia. ¿A cuántos de aquí los hace sentir en su presencia de una manera? No se eleva, ¿no? Pero ¿qué hace el pecado? Nos lleva a la miseria. Y tenemos que reconocerla para lograr ese equilibrio. Y caminar centradamente con rumbo al Calvario. ¿Sabe usted que para allá vamos? ¿Al Calvario? Ese es nuestro camino diario. ¿Y a qué se va al Calvario? A morir. Todos los días. Al haber sido entonces fariseo, su inercia, la inercia de su cuerpo, lo pudo haber tentado de nuevo a la codicia. Pero la ley le dijo: Pablo, eres un codicioso. Y su pecado, al saber que ofende a Dios, lo hizo sentir miserable. Le pesaba fallarle al Señor. A Pablo le pesaba fallarle al Señor. Los mandamientos tienen su lugar en el plan de Dios para salvación, mi hermano. La ley proclama lo que agrada y lo que no agrada al Señor. Es decir, nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. La ley descubre la condición espiritual del ser humano. Nos impulsa a reconocer nuestra condición pecaminosa. La ley proclama la santidad y el carácter de Dios. Es decir, nos induce a conocer al Señor, a obedecerle y a abandonar el pecado. La ley declara el peligro de la desobediencia. Nos advierte de las consecuencias de la maldad para protección nuestra. Todo eso y más hace la ley de Dios. Tenemos que amarla, pero no somos salvos por ella. Romanos 7:12. ¿Me acompaña? Romanos 7:12. Lo leo rápidamente. Dice así: de manera que la ley a la verdad es ¿qué? ¿Me ayuda? Es santa. Viene de Dios. ¿Cómo no lo va a hacer? Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso es la ley de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura ante la ley de Dios? ¿La respetaremos aún más? No solo eso, mi hermano, sino que la obedeceremos no por el deseo de ganar la aprobación de Dios, no, sino por amor y gratitud, procurando siempre hacer la voluntad de Dios. Una vez que Pablo enseña correctamente la importancia de la ley a quienes han recibido la gracia por medio de Cristo, al igual que a usted y yo, o por lo menos la mayoría de los que están aquí, una vez que nos es enseñada correctamente la importancia de la ley, a nosotros los cristianos, viene la parte donde Él nos deja ver su lado humano, su lucha intensa diaria e interna. Pero también, mi hermano, nos deja ver su determinación a enfrentar correctamente al pecado, siempre bajo la gracia y el poder de Cristo y no en sus fuerzas. Romanos 7:14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, viene de Dios y su contenido es espiritual, no es algo terrenal, no es una ley que merece ser movida o transformada o mejorada, no, viene de Dios. Romanos 7:14, lo estoy leyendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? ¿Me ayuda, mi hermano? Dígalo más fuerte, por favor. Yo soy carnal. Yo. ¿Usted lo es? Sí lo somos. Sí. Vendido al pecado. ¿Por qué decía eso Pablo? Mira lo que dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo. Dios mío, había algo que Pablo no entendía. El erudito, el apóstol Pablo, había algo que no entendía. Imagínate yo cómo quedo. Y dice él, decía, no lo entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Que mora en mí? ¿Que no los sacó Cristo todos ya? Los perdona. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Comparado con la santa ley de Dios, Pablo se halló lejos, mi hermano, se vio lejos de la perfección que le pareció que era carnal. No soy espiritual, soy carnal. ¿Qué no se había convertido? No, no está hablando de eso. No, sino como un hombre que está vendido contra su voluntad a un amo odiado, a un amo tirano, del cual no puedes ser librado. Dígame usted, José, cuando fue vendido por sus hermanos, ¿él quería ser vendido? No, fue contra su voluntad. Tuvo que ser esclavo en Egipto muchísimos años, contra su voluntad. Pero dio un testimonio. Escúcheme, era esclavo, pero nunca pecó. Estaba en la carne y en Egipto, pero nunca deshonró a Dios. Y tuvo 1000 oportunidades de hacerlo. Una de ellas de acostarse con una mujer resbalosa, ¿verdad? La esposa de Potifar, que hoy representa todos los pecados inmorales que tientan al varón y también a la mujer. Y él dijo, no, yo no le doy entera a eso. Discúlpeme, señora, por favor, no se me ofenda. No, dice Pablo, vendido al pecado. Da a entender, porque en su tiempo vendían esclavos, da a entender a un hombre que es vendido contra su voluntad a un amo odiado, a un amo tirano, del cual no puede ser librado. El cristiano verdadero sirve involuntariamente a ese amo odiado. Se llama pecado. Pero no puede sacudirse de la cadena que lo ata hasta que es rescatado de forma milagrosa, desde lo alto. Así es, mi hermano, no podemos sacudirnos esa cadena, pero sí somos rescatados cada vez que clamamos al Señor. Ya no soy yo quien hace aquello, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el mal que reside en su corazón es un estorbo para servir a Dios, para amar a Dios, como lo hacen los ángeles, que no tienen ningún estorbo para servir a Dios. Los ángeles no sienten ninguna culpa para obedecer a Dios en cualquier orden que Dios les da. Si el Señor le pide al arcángel Gabriel, ve, anuncia esto, el arcángel Gabriel va a decirle, no le va a decir al Señor, Señor, soy indigno porque te he fallado, porque este cuerpo y estas 6 alas de muerte me han hecho caer. No, no hay pecado en ellos, no hay estorbo en ellos, no hay nada que les impida servir a Dios y ser buenos delante de Él. Pablo quería eso, pero no podía. Es el pecado en el corazón, un estorbo para servir a Dios, como lo hacen seres como los ángeles, quienes sirven a Dios en perfección de espíritu. Esta verdad del pecado que moraba en él y que quería impedirle servir a Dios libremente, lejos de llevar a Pablo a un pozo de culpabilidad y desánimo, le resultó más bien en un gran avance hacia la santidad, la humillación personal y el odio por el pecado. En lugar de que su pecado lo hiciera sentir culpable, miserable, pero en un sentido negativo, hundirse y decir, no sirvo para ser cristiano, en lugar de pensar en eso, mi hermano, se levantó más hacia la santidad. Se levantó sobre su pecado y, Señor, pues hice este pecado, pero no lo quise hacer. Por eso te pido perdón y me levanto más todavía a vivir la vida que tú me llamas a vivir. ¿Cuántos desean eso aquí? A eso debe impulsarte cada situación de tentación, mi hermano. Dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, ensúciese más en el lodo, si quiere. Pero el que es santo, siga siendo santo. Santifíquese más. Lejos de llevarlo a un pozo de culpabilidad y desánimo, le resultó más bien en un reto para vivir más en santidad, en humillación personal y odiando el pecado. El verdadero cristiano, el que ama a Dios con todo su corazón, procura vivir siempre en santidad. Esa es una señal para que tú te ubiques. Pero si llegase a pecar, aunque el pecado contamine su corazón por instantes,
Este no tiene por qué interponerse en su relación y en su servicio a Dios. Al contrario, el verdadero cristiano va a insistir refugiándose en la gracia, no en sus obras, y el perdón de Cristo, para no detenerse, ni siquiera retrasarse un poco en su determinación de vivir en santidad para obtener su salvación. Quien no entienda este lenguaje, cuando Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quien no entienda este lenguaje con el que Pablo se expresa, es debido a que va muy detrás en la santidad. Va muy detrás en el entendimiento de la ley de Dios, del mal que radica en el corazón, no lo estás entendiendo, y del odio hacia el pecado. Porque lo que hago, decía él, no lo entiendo. Tan fuerte era la lucha como la suya y la mía, mi hermano, que él decía, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es precisamente lo que hago. Mire, cuanto más deseaba la santidad, Pablo descubría más la tendencia de su cuerpo hacia el pecado. Ah, sí. Así es. Y descubrió que pecaba en formas que ni siquiera le eran atractivas. Esto hice, eso acabo de decir, esa tontería cometí. Miserable de mí. Por eso lo decía. Se sorprendía de ver a su cuerpo todavía anhelando esos deseos, al mismo tiempo que quería más santidad delante de Dios. Precisamente lo que aborrezco, eso hago. Precisamente. ¿Quién te llevó a aborrecer eso que hacías, mi hermano? Hoy en día, ¿quién te llevó a aborrecerlo? ¿Verdad que fue el Espíritu Santo? ¿Sí o no? A aborrecer lo que hacías que desagradaba a Dios y te llevaba a la muerte. Ya lo tienes bien ubicado, eso que aborreces. Y resulta que hoy, eso que aborrecía yo, lo vuelvo a hacer. No lo entiendo. Hay una lucha en mí. Necesito ayuda todos los días. El creyente no logra desarraigar todos los pecados de su vida con el hecho de ser cristiano. No. Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida. Porque el único ser que no ha pecado nunca aquí en la tierra se llama Jesucristo. Y para ser como Él es un proceso de toda la vida. Pablo ejemplificaba la vida cristiana como una carrera, como una lucha en la que hay que esforzarse para llegar a la meta. Romanos 7:18. 7:18. Y yo sé que en mí, ¿cuántos de ustedes saben que en usted, esto es, en su carne, no mora el bien? No mora el bien. No soy un ángel. Porque el querer el bien está en mí. Sí, quiero el bien. ¿Cuántos quieren el bien aquí? Todos queremos, hasta la pequeñita que está aquí, levantó su mano. Todos queremos el bien aquí. Pero no el hacerlo, dice ahí el verso. Qué abierto está el corazón de Pablo aquí, ¿no lo cree? Y de igual manera, mi hermano, está abierto el suyo y el mío. ¿Cuántos les gusta abrir el corazón delante de Dios? Mostrarte tal como eres. Así debe de ser. Cero religiosidad aquí. Porque solo así Dios nos puede ayudar. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso vuelvo a hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué no vive Cristo en mí, Julio? También. Al que ha recibido a Jesús. Pablo expande aún más sus sentimientos en cuanto al conflicto, de manera que mantenía diariamente contra los restos, contra el cadáver de su depravación original. Dicho más mexicanamente,
Pablo se abre de corazón para declarar su lucha interna y campal contra el viejo hombre que aún daba patadas de ahogado en el ataúd que ya había enterrado. Quiero salir. ¿Te imaginas a un muerto despertando en el ataúd? Eso sucede cuando dejamos que el viejo hombre empiece nuevamente a dominar. Le estás dando RCP, le das respiración de boca a boca. Levántate, viejo Julio, a hacer lo que te plazca. No, mis hermanos, ¿cuántos lo han sepultado ya? Al viejo hombre. Ahí lo debes de dejar. Pablo abre su corazón para decir, es que este muerto está dando patadas de ahogado en el ataúd y ya lo enterré. ¿Por qué? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Obedéceme, le dices al viejo hombre, a la vieja mujer. Al igual que cualquiera de nosotros aquí, Pablo fue tentado frecuentemente, mis hermanos, en su temperamento. Sí, palabras o actos que él ya no aprobaba o no permitía en su juicio y en un afecto renovado, porque era un tirano. Sacaba a los cristianos de sus casas para ejecutarlos. Y ahora amaba a la gente y deseaba que todo mundo conociera a Cristo. En ese afecto renovado que él tenía, él era tentado en temperamento, en explotar, en regañar de la nada, en decir una mala palabra, en hacer tonterías. Era tentado igual que tú y que yo. Distinguía su yo verdadero, el nuevo Pablo espiritual, lo distinguía del yo carnal en el cual habita el pecado. Y observaba que las acciones malas eran hechas, pero no por el nuevo Pablo, sino por el yo carnal, el Pablo carnal y pecador que habitaba en él. Ahora, con esto, Pablo no está diciendo que el hombre no es responsable de rendir cuentas a sus pecados. No. Debido a que el yo que me lleva a pecar, pues me es imposible de controlar. El diablo me obligó a hacerlo, pastor. ¿Verdad que no podemos decir ese pretexto? ¿Verdad que no? Yo no lo hice, fue el pecado que mora en mí. Ah, sí, sí, fue Tete, yo no fui. Se me salió la revelación. Así es. El diablo me incitó a hacerlo. Yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. Parecen buenas excusas, pero Pablo no se refería a eso. Tenemos que dar cuenta de nuestras acciones, mis hermanos, porque ese yo carnal puede estar en nosotros, pero otra cosa es que reine en nosotros. Yo vivo en Guadalajara, pero no soy el presidente municipal. Yo no gobierno Guadalajara. Dios los libre. ¿No? Pero aquí estoy, pero no reino. Ahí está tu viejo yo, ahí está tu yo carnal. No tienes por qué dejarlo reinar. La lucha es continua, mi hermano. A partir de que salgas por este lugar, porque aquí todos traemos una aureola, a partir de salir por allá, empieza otra vez. Allá está afuera calentando el enemigo para taclearte. La tentación para derribarte. Ciertamente Satanás es un tentador astuto, pero ni él ni el poder del pecado son una excusa para pecar, porque ambos son enemigos vencidos. Pero vencidos por Cristo, y sin su ayuda el pecado es más fuerte que nosotros. Muchos no quieren reconocer eso. Sin la ayuda de Cristo el pecado es más fuerte que nosotros, y no vayas a querer comprobarlo, Y algunas veces somos incapaces de defendernos de sus ataques. De ahí, mis hermanos, que nunca debiéramos enfrentar al pecado solos. ¿Hay un pecado con el que tú tienes una lucha intensa? Confiésaselo a alguien. No estés luchando solo. Dile a tu esposa ya. Dile a tu esposo, mujer. Dile a tu papá, joven. Dile a tu mamá. Dile al pastor, de alguien de confianza, dile, pastor, ya no puedo con esto. Se va a sorprender, pero te va a ayudar. Se va a sorprender porque no aparentabas que hacías eso. No lo aparentabas. Pero al declararlo, te van a ayudar.
el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, el que lo oculta no prosperará. No luches solo, no te sientas el llanero solitario. No luches solo. Verso 22 y 23 de Romanos 7. 22 y 23, Romanos 7. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién aquí se deleita en la ley de Dios? Sí, mis hermanos. Muchos aquí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Por qué de mi mente? Porque en mi mente he decidido a que ahí gobierne Cristo, ¿verdad? Y esta ley de mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El hombre interior que se deleita en la ley de Dios y el cuerpo de naturaleza corrupta que sigue escuchando los dictados del pecado. Ahí está la lucha de todos los días, mis hermanos. Si esta es la lucha que usted experimenta, entonces usted entiende el trasfondo de la exclamación de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me salvará de este cuerpo tendencioso a la depravación? ¿Qué era lo que hacía sentir miserable a Pablo, mis hermanos? Pecar. Eso lo hacía sentir miserable. ¿Y qué era lo que realmente quería? Vivir en santidad. Y cuando él pregunta, ¿quién me librará? No significa que se sentía sin salida. No tengo salida, no era eso. Sino que su pregunta, ¿quién me librará?, preparaba el camino para una exclamación superior a la miseria que le producía la tendencia pecaminosa de su cuerpo. ¿Cuál era esa exclamación? Verso 25 de Romanos 7. Quiero invitarle a que lo lea conmigo en voz alta, por favor. Las primeras palabras del verso 25 de Romanos 7. ¿Me ayuda? Todos juntos aquí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo? Él te ayuda, mi hermano. Él te fortalece en esa lucha diaria. Y si esa miseria, esa desdicha, esa desventuranza que sientes es por el pecado, no porque no tienes dinero, esa no es miseria. Esta es la verdadera miseria, la que nos hace sentir el pecado y el coraje que nos da, la ira que nos invade, una ira como si se pudiera decir ira santa, que nos invade clamando al Señor delante del Señor. Es que este cuerpo no me deja vivir para ti, ayúdame. Y clamamos por Él, a Él por ayuda. Pero al clamar a Él, levantamos nuestras manos, tal vez cantando, orando, exclamando, gritando y diciéndole también: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo daba gracias, mi hermano, al Padre por el remedio divino que le era otorgado para librarse del deseo de su cuerpo que quería llevarlo cautivo al pecado. Cuando usted se haya confundido, porque hay ocasiones en que nos hemos confundido y nos sintamos abrumados por la atracción al pecado, dele gracias a Dios por haberle dado la libertad en Cristo. Ponga sus ojos en Él, agradézcale, centre sus pensamientos en Él, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y Él lo va a librar. ¿Cuántos quieren ser librados de esta lucha? De todos los días. Tú puedes decirme: Julio, no es de todos los días, es de cada hora. Bueno, tú conoces tus luchas. Tal vez te subes al ring más veces que yo durante el día, o yo más veces que tú, y hay que estar ahí y decir: no, señora, no me voy a acostar con usted. Punto, váyase. Y cuando se va la tentación, porque sí se va, te sometes a Dios, resistes al diablo, ¿y qué hace él? Huye. Se va y tú dices: Señor, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él me libró. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Cristo? Cuando te hayas abrumado, mi hermano, da gracias a Dios por haberte dado esa libertad en Cristo y permite que su poder te conceda la victoria verdadera sobre ese pecado. No te dejes llevar ni vencer. Así que yo mismo, final del 25, yo mismo con la mente, mis deseos, lo que pongo en mi mente, lleno mi mente de la ley de Dios, con esa mente llena de su palabra, con la palabra que leo todos los días, con esa Biblia, versículos en audio que pongo todos los días en la mañana. Con eso quiero agradarme en la ley de Dios, servirle a Él.
pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Ahí está la lucha, no se va a ir. ¿Ha muerto usted junto con Cristo, mi hermano, y es usted una nueva criatura? Es pregunta. Muchos quieren resucitar a la vida nueva en Cristo, pero no quieren morir a la vida pasada. ¿Quieres vivir a la vida nueva? Hay que morir a la vida pasada. El que no muere, no vive. Probablemente conoces los mandamientos de Dios, defines el pecado de alguna forma e intentas llevar una vida religiosa que te haga sentir menos alejado de Dios y más tranquilo en tu conciencia. Pero si no mueres en la muerte de Cristo, no morirá tu viejo hombre, y el peso de la ley caerá sobre ti por tu pecado. Pero si mueres con Él, también resucitarás con Él, y Él te suplirá el poder que necesitas para vencer en el día a día hasta que Él venga por nosotros. Amén, mis hermanos. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, por dejarnos ver, Señor, el corazón de un hombre que luchaba igual que nosotros. Ora a Dios, mi hermano, y entrégate delante de Él. Estas últimas palabras que mencioné a ustedes van dirigidas de manera especial a aquellos que no están seguros de haber muerto con Cristo. Y hoy es el día en que tú puedes morir a tu viejo hombre y sepultarlo y pararte sobre la tapa del ataúd para que no salga cuando quiera hacerlo, porque va a morir realmente y va a dejar de molestarte hasta que Cristo venga o hasta que Él te lleve con Él. Así que propone en tu corazón, mi hermano, yo lo voy a hacer también. Todos los que ya tenemos a Cristo aquí también lo vamos a hacer, a proponernos de manera simbólica, ¿verdad? A pararnos encima de ese cajón de aquel viejo yo que quiere salir y que no me deja hacer lo que quiero, porque en mí está hacer lo que agrada a Dios y deleitarme en la ley de Dios, pero no el hacerlo. Levanta tu voz y clama conmigo al Señor y dile esta oración. Si no te has decidido a morir, dile esta oración conmigo. Señor, esta mañana me decido, me determino, Señor, a morir en tu muerte, Jesús, a bautizarme en ti. Tú moriste, Jesús, ahora estás en tu trono a la diestra del Padre, resucitaste con poder y me ayudaste, Señor, en tu muerte en la cruz a que yo pudiera eliminar, Señor, el control de ese viejo yo, de esa carne, de este cuerpo, Señor, que me quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Padre, esta mañana te doy gracias, como dice el verso 25, por Jesús. Gracias. ¿Cuántos pueden alzar sus manos y decir gracias, Jesús? Porque ya no son mis obras con las que yo voy a poder vencer sobre el pecado. Eso me lleva a reposar. Hoy descanso en eso, Señor. Por fin descanso. Por fin. Cuando alguien muere, descansa si se va con Cristo. Ese viejo hombre ya murió. Yo descansaré en ti, Señor, porque ya la ley y su condenación no están sobre mí. Pero amo tu ley, Señor, y quiero cumplirla por amor a ti, porque es parte de mi camino hacia la salvación. Gracias, bendito Señor, por tu palabra esta mañana. Y si decimos, Padre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Padre, recíbelo como un clamor, recíbelo como una oración, Señor, de quien pide ayuda, reconociendo que hay un yo interior que no le deja, que le quiere impedir hacer lo que a ti te agrada, porque eso es lo que queremos hacer. Decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que aborrezco eso hago. No más, Señor. Seguiremos en esa lucha, reconociendo que hay un pecado que nos quiere vencer, pero reconocemos más tu gracia y tu poder que nos lleva a vencer, Señor. Y no estamos solos. Que cada quien aquí, Señor, pueda encontrar a alguien en su corazón, en sus seres amados, para declarar el pecado que les ha asediado por años, confesarlo a alguien que aman y los ama,
para no pelear solos en esta batalla, para declarar nuestro pecado, amigos que nos aman, pastores, familiares, decir: necesito ayuda, me siento un miserable delante de Dios, pero Él me puede levantar. Siempre lo hace, siempre me levanta, nunca me deja ir. Por eso doy gracias al Señor por Cristo Jesús. Doy gracias al Señor por Cristo Jesús.